Bueno, primero de nada, míster, una valoración del partido. Bueno, pues demostración fehaciente de que es un gran equipo, lo que mostró la primera jornada. Creo que es justo vencedor, creo que de todas formas un castigo excesivo para nosotros, creo que a diferencia del partido no estuvo mucho menos en el 4-0. Pero bueno, demostró las virtudes de Lorense, un equipo serio, un equipo que sabe lo que juega, un equipo difícil de superar. Y un poco nuestras carencias, que son la bisoñez defensiva, el no ganar muchos duelos, sobre todo físicos, y no saber leer ciertas situaciones de partido, de cortar jugadas. Un equipo que encaja en el 43 y luego sale en la segunda parte y más o menos domina hasta el minuto 20 que mete 2-0, luego a partir de ahí se deshace un poco, pues, propio de un equipo pues, muy joven. Y ese segundo gol, que precisamente fue un pequeño mazazo, porque cuando ese equipo estaba más metido en el partido, asediando la portería de Lourense, llegase tanto en una contra y prácticamente finiquita las opciones. Sí, hablamos en el descanso de que tenemos que parecernos más a nosotros mismos, en verdad, porque estuvimos un poco cohibidos, ¿no? Nosotros somos un equipo que nos gusta más tener balón, nos gusta más posesiones, nos gusta buscar por ahí para llevar, buscar amplitud, profundidad. En la segunda parte, hasta el segundo gol, pues nos parecimos más a lo que queremos ser. Y un desajuste defensivo, donde perdemos un duelo, donde fijamos mal, nos meten 2-0 y luego a partir de ahí un correcalles en el que la gente con más experiencia pues suele llevar más el resultado a su terreno, que es lo que pasó. Imagino que también las dimensiones del campo, un poquito más complicado de jugar, sobre todo ya en los últimos minutos, que se notaba que las piernas ya empiezan a pesar. Sí, el resultado, las piernas también, el resultado. Sí, es un campo grande. En principio, para lo que nosotros pretendemos hacer, no nos viene bien, pero evidentemente lo va mejor a Lorense. La superficie también les ayuda. Y ya te digo, para mí justos vencedores y claros candidatos a hacer grandes cosas. Muchas gracias. Perfecto, gracias.